Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio para esta ocasión, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 8, comenzando a leer en el verso 31. Gloria a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: si se mantienes fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dice que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien peca es esclavo, y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el Hijo permanece siempre. Por tanto, si el Hijo les da libertad, serán realmente libres. Yo sé que ustedes, hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Para el beneficio de los que van a escuchar el mensaje grabado, estamos en la Iglesia Evangélica Luterana Príncipe de Paz en Caguas. Estamos ubicados en la calle Vegetó, esquina Avenida Turabo. El P.O. Box de la iglesia es el 1545 en Caguas, Puerto Rico, 00727. Este es el pastor Ricardo Rivera. Estoy compartiendo por primera vez en la reapertura del templo en esta celebración del domingo en que estamos celebrando la Reforma. Usualmente la Reforma se celebra el 31 de octubre y el domingo más cercano entonces a la fecha del 31 o el último domingo de octubre, pues usualmente se celebra entonces el domingo de la Reforma, y casi siempre el 31 pues se celebra un servicio sinodal en Puerto Rico, por lo menos así lo hacemos. En esta ocasión ya ese servicio sinodal está grabado. La obispa Idalia Negrón así lo preparó, y va a estar presentado por una emisora de televisora, pero no recuerdo ahora cuál es que no han enviado todavía el anuncio. Así que pues tan pronto me lo envíen, se los dejo saber para que esta semana también puedan ver ese servicio. Los que lo vean van a ver este pastor vestido con alba y todo, tocando los bongoses. Anda, y me tocó tocar cuando Orlando Laureano estaba tocando el 4. Entonces el hijo de Dr. Mato estaba tocando el bajo.
Roger Pinder, un alumno graduado del Conservatorio de Puerto Rico en guitarra, también está. Yo me sentía como, ay, yo estoy aquí como que metido entre esta gente, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que son famosas, y que son músicos de verdad. Yo lo pongo así, yo más o menos le doy un toquecito, ¿verdad? Y no me atreví a tocar los duros, pero estuve allí, ¿verdad? Y así que pues fue una experiencia bien bonita para mí, y es una predicación muy buena la de la pastora Ives Salgado, la reverenda Ives Salgado. Así que no se la deben perder esa celebración. Mientras tanto, pues seguimos hablando de la reforma en el día de hoy. Y la reforma, pues algunos que hablan de palabras de cambio, ¿verdad? Implica cambio. Lo mismo que transformación implica cambio. Lo mismo que renovación implica un cambio. Innovación es otra palabra también que implica cambio, ¿verdad? Y cada cambio tiene su transición. Y uno de los cambios ¿y qué pasa con los cambios a veces? Que ya lo sabemos, ¿verdad? Siempre el cambio que crea a veces. Resistencia. Uno se acostumbra, uno se acomoda, uno está haciendo pues, estas cosas que ella siempre hace de una manera, y pues el que le digan vamos a hacerlas de esta otra forma, ya algunos se incomodan, otros dicen pero ¿por qué? Y entonces ya todo cambio trae a veces resistencia y a veces trae peleas grandes, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Así que en la reforma en sí, hablando de la reforma de la iglesia para el siglo XVI, con uno de los propulsores, Martín Lutero, ¿verdad? El doctor Martín Lutero, pues sabemos que implicó resistencia y adversidad incluso. Llegaron incluso a procurar arrestarlo para llevarlo al componte o a la hoguera o a veces eran unos castigos que bien crueles que se hacían, ¿verdad? O los colgaban o los quemaban, todo ese tipo de cosas hacían, ¿verdad? Con lo que ellos creían o catalogaban como herejes, ¿verdad? Así que en ese sentido pues vemos que fue un cambio que provocó no solamente una resistencia, sino una adversidad grande, ¿verdad? Casi a nivel de querer quitar la vida de todos aquellos, ¿verdad?, que estuvieran tratando de reformar la iglesia. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la intención de lo que son las reformas a nivel de la historia y a nivel del mundo, una reforma, ¿qué es lo que intenta? Mejorar. De palabras sencillas, una reforma intenta mejorar la manera en que hacemos las cosas. Si estamos hablando de producción, pues cómo mejorar esa producción. Si estamos hablando de calidad, cómo tener en un negocio, en una fábrica, ¿verdad? Calidad, ¿verdad? Me imagino que Andrés sabe, ¿verdad? Lo que es eso, ¿verdad? Pues a lo mejor eso implica hacer unas cosas que no habíamos hecho antes para que esa calidad del producto que se haga en la fábrica se muestre, ¿verdad? Al final del proceso, ¿verdad? Así que el cambio lo que implica es un desarrollo de un alcance para algo mejor. O para, en algunas ocasiones también las reformas intentan recuperar postulados o actitudes que se han perdido o aquello que nosotros consideramos esencial para el desarrollo de la vida y que por alguna manera de alguna forma nos hemos olvidado de esos postulados o de esas cosas que nosotros entendemos deben ser esenciales. Si en el altar llegó una pareja y dijo yo te amo y lo dijo y se hizo el compromiso delante de Dios, ¿verdad? Y después
pues resulta que es más el interés que el amor que se tenía, pues se pierde lo esencial, que es el amor, ¿verdad? Digamos, en este caso sería el amor, ¿verdad? Uno a veces, en la vida, a veces uno se distrae en algunas otras cosas, uno toma otros rumbos, y entonces una reforma sería volver, oye, pero recuérdate que si no hay amor, no tenemos nada, ¿verdad? Le diría Pablo, ¿verdad? En Corintios, ¿verdad? Puedes hacer un montón de cosas, pero si no hay amor, perdiste la esencia, ¿verdad? Así que una reforma sería, una manera de reforma es volver atrás, pero no es volver a las cosas como estaban antes, sino recuperar aquello que es esencial, que es fundamental, que es edificador, que es fructificante para la vida, ¿verdad? Y de eso se trata entonces esta reforma que Lutero estaba proclamando para la iglesia, ¿verdad? Volver a ese fundamento de esa relación con Dios y dejar que Dios fuera Dios, no un Dios justiciero y castigador como se estaba presentando en algunas ocasiones, ¿verdad? Y la iglesia también debía estar envuelta en proclamar ese amor, esa gracia de Dios, ¿verdad? Que entonces estar tratando de vender las indulgencias, por ejemplo, ¿verdad? Para trabajar con un sistema de penitencial, ¿verdad? Que para todas luces como que te metía miedo. Entonces pues él decía, pues espérate, si es que Dios no es un Dios que no podemos presentar un Dios que está para meter miedo a la gente, ¿verdad? ¿Cómo es? Pues mira, es que Dios es amor en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios se ha revelado en amor para con nosotros. Dios ha manifestado ese amor de redención para nosotros, de liberación para nosotros. Pues eso es lo que debemos recuperar como iglesia. La iglesia se debe reformar en vez de estar vendiendo las indulgencias. Y había un arzobispo en aquel momento que le mandó una carta por Lutero, ¿verdad? Le mandó una carta a decirle, mira, deje de estar proclamando las indulgencias. Primero que aquí hay mucha gente pobre, que no puede estar pagando para que le perdonen sus pecados. ¿Y cómo que pagar para que le perdonen sus pecados? ¿Acaso no escuchamos en la Biblia, el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá, ¿verdad? Que es las palabras que él mismo descubre en su vida. Porque saben que Lutero hasta se castigaba, se daba latigazos a él mismo. Hacía los ayunos, hacía las oraciones y trataba de cumplir con lo que la ley o la palabra le exigía, ¿verdad? O lo que la iglesia le exigía, ¿verdad? Y por más que él trataba y trataba, siempre se le colaba algún pensamiento, siempre pues ya pequé. Entonces, bueno, tanto que al nivel de que la primera vez que lo pusieron a dar comunión, temblaba, porque decía, si yo soy pecador, yo no soy digno de dar esta comunión. ¿Cómo es que yo tengo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y repartirla? Si yo no soy nadie, soy un pecador, ¿verdad? Entonces él tenía un complejo, se había creado un complejo, ¿verdad? Porque se le había presentado un Dios justiciero y castigador, ¿verdad? En vez de presentarle a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios de bondad. Entendemos entonces lo que Lutero quería. Pero ¿qué pasa? Que las indulgencias era el sistema también de que llegaran los donativos o las ofrendas o las maneras de sostener, ¿verdad? La iglesia. En aquel momento se estaba construyendo la capilla esa grande, la Sistina esa, ¿verdad? Y uno va allá y uno ve, o sea, tremendo edificio con tremendas obras de arte, y todo lo demás, ¿verdad? Pero Lutero decía, no podemos entonces tratar de vender las indulgencias como para sacar dinero para construir o para sostener la iglesia. No es la manera de hacer el evangelio, ¿verdad? Y entonces en ese sentido pues vemos cómo era algo que él quería reformar. Él no quería hacer otra iglesia, él lo que quería era llamar la atención, ¿verdad? Y por eso va el 31 de octubre y pone las 95 tesis ahí. Él lo que quería era ¿qué era lo que se hacía cuando se hacía algo así?
todo el mundo leía esos postulados o esas declaraciones o esas ponencias, ¿verdad?, que se daban en esa iglesia, que las puso en la iglesia, y entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se hacía una reunión de los estudiosos, de los teólogos, de los alumnos, de los del seminario, de los sacerdotes, y allá se hacía una reunión y se discutía esos postulados, ¿verdad? Así que su intención era decir, mira, la iglesia anda de esta manera y yo creo que anda mal. A raíz de la Escritura y a raíz de Cristo Jesús, ¿verdad?, yo creo que deberíamos reformarnos, volver a esos postulados esenciales, ¿verdad? Eso es lo que quería Lutero. Vamos a discutirlo. Pero como en aquel momento se había dado se estaba dando la revolución de la prensa, cada vez que Lutero escribía algo, llegaba por prensa y empezó a llegar a todo el mundo. Y aquellos, la gente común empezó a tener acceso a lectura y empezaron a leer esas cosas y darse cuenta de que, oye, pero esto que dice aquí, Lutero tiene razón. Y entonces se formó el revolú peor, ¿verdad? Porque entonces eran muchas más personas las que estaban clamando por la reforma, ¿verdad? Por la reforma. Y entonces vemos cómo ese realmente intento de mejorar las cosas, de volver a los fundamentos, de buscar el camino correcto, ¿verdad?, según Cristo, según las Escrituras, ¿verdad?, se hizo cuesta arriba para Lutero, ¿verdad?, en ese sentido, pero nunca dejó de sostenerse. Y por eso tenemos esos himnos también. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nos pueden derribar, nos pueden quitar hijos, mujer, pero no ha de perecer, ¿verdad? La iglesia no ha de perecer, el reino ha de completarse, y nosotros no podemos perder esa fe, ¿verdad? Defensa y buen escudo en nuestro Dios, aunque estemos recibiendo la adversidad de la propuesta que estamos teniendo para la iglesia, que lo que queremos es que mejoren las cosas, que se hagan de acuerdo a los fundamentos que Dios nos ha puesto, o al fundamento que Dios nos ha puesto en Cristo Jesús. Tomó mucho tiempo y ahora la iglesia ha estado, las distintas iglesias o denominaciones han estado en diálogo y se ha vuelto a revisar las lecturas de Lutero y las propuestas de Lutero. Vaticano II, por ejemplo, es un ejemplo de cómo también dentro de la iglesia se hace, y ese ha sido uno de los más significativos, por eso lo menciono, dentro de la Iglesia Católica Romana, reformándose a sí mismo, ¿no? O sea que Lutero fue en el siglo XVI y tomó muchos años en que se volviera a pensar. Y hoy día, pues, hay esos diálogos católicos romanos y luteranos, o de los luteranos con los episcopales, o de los episcopales con los católicos, y también se ha incluido otras denominaciones, ¿verdad? Y entonces hoy día, ¿verdad?, se ha vuelto a redescubrir, ¿verdad?, esa gracia de Dios, ¿verdad? Porque sois salvos por la fe, ¿verdad? Esa salvación por la fe, o esa justificación por la gracia, de la cual pues proclamaba Lutero para reformar a la iglesia. Así que podemos ver entonces esa frase, más el justo por la fe vivirá, que es de Romanos 17, como algo clave para toda la reforma, porque emancipó la conciencia, liberó la conciencia de Lutero, y también libera nuestra conciencia, en el sentido nos libera para la fe, ¿verdad?, en el sentido de que yo no trato de hacer todo el esfuerzo por alcanzar la salvación, porque si yo hago el esfuerzo de mi parte, siempre me voy a encontrar que no puedo cumplir, no soy perfecto, siempre fallo, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la gracia, Cristo toma nuestro lugar, Cristo intercede por nosotros,
Cristo da su vida por ti y por mí y comparte la santidad de Dios con nosotros. Y entonces eso nos libera porque es en Cristo que caminamos, ¿verdad? Y al punto de, para el mismo San Pablo, decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, eso que sucede a nivel personal, esa liberación que sucede a nivel personal, también entonces encontrarla en la iglesia. Y ver cuáles son esos fundamentos de la iglesia que ayudan a producir fruto hoy, a edificar el reino de Dios hoy, a trabajar con las situaciones de la vida hoy y siendo fieles a la gracia y al amor de Dios en Cristo Jesús como iglesia, como congregación, por ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros queremos hacer cambio o reforma, pero entonces debemos preguntar, ¿qué es lo que queremos detrás del cambio? ¿Qué es lo que queremos detrás? Porque hay cosas que pueden ser exitosas, pero siendo exitosos, ¿cómo medimos ese éxito? ¿A nivel de lo que el mundo mide lo que es éxito? ¿O en vez de éxito, estar hablando de éxito, vamos a provocar o buscar cambios o discernir cambios, debo decir mejor, discernir cambios que sean fieles a Dios? Una cosa es el éxito, y el éxito puede ser muchas cosas a nivel del mundo de hoy, pero no necesariamente el éxito es que tú puedas ver que es bueno para ti o mejor para ti. O si ahorita usamos la palabra mejor, a lo mejor no es fiel para con Dios. ¿Lo vieron? ¿No? Si yo lo que busco, vamos a poner como el comerciante, yo estudié administración de empresas, por eso a veces pongo mucho el tema. Si yo lo que busco como comerciante es ver qué está haciendo mi competidor, para entonces yo buscar las maneras de reformar la manera en que yo hago las cosas para tumbar al otro, estoy haciendo algo que a lo mejor me resulta y puedo decir exitoso si llego a tumbar al otro, ¿verdad? Si llegase a tumbar al otro. Pero vista desde el punto de vista del cuál deben ser las mejores actitudes o los fundamentos, el tumbar al otro es algo fiel a Dios. Vamos a poner al otro, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Debemos, si queremos ser fiel a Dios, quizás podamos ser exitosos en tumbar al otro, pero no estamos siendo fiel a Dios, ¿verdad? En ese sentido. Y hay muchas cosas en la iglesia que pueden ser propuestas de cambio, pero en realidad, ¿son cosas que son adiáforas o son cosas que, cómo podemos hacer cosas adiáforas que no impliquen infidelidad a Dios? O cómo podemos ser, adiáforas quiere decir que no implica un cambio de lo esencial. Porque a veces queremos hacer cambio sin ser fiel a Dios, como dije ahorita. Pero a veces queremos hacer cambio porque todo el mundo está haciendo cambio. Pero no, esa tampoco debe ser la razón debe ser de los cambios, sino que lo que hagamos también sea fiel a Dios desde la perspectiva de lo que proclama, de lo que testifica. Si lo que haces testifica de Cristo, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del Cristo que dio su vida en la cruz por nosotros, y que así recibimos esa gracia y ese amor redentor de Dios, ¿verdad? Pues entonces estamos en camino. Si lo que hago, como iglesia, si lo que trabajo como iglesia va a proclamar el reino de los cielos, va a buscar la paz entre los seres humanos, va a buscar la justicia entre unos y otros, ¿verdad? Va a buscar la misericordia, o el que se haga misericordia en el mundo, pues entonces estamos siendo fieles a los propósitos y a la palabra de Dios que nos reforma, nos transforma y nos sigue edificando en la vida, en comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que hemos visto que
no es simplemente que la iglesia haya adquirido o haya seguido la corriente de los derechos civiles, por ejemplo, de los 60, o de que la mujer votara por primera vez para aquellos años, ¿verdad? También, ¿verdad? Que las mujeres no votaban, y entonces, bueno, como está pasando eso en la sociedad, pues entonces nosotros también vamos a ordenar mujeres. Eso no es, si eso fuera lo que pasó en la iglesia, eso no era una buena razón. Porque sino porque realmente se hace justicia, es bueno ante los ojos de Dios. ¿Acaso Dios en las Escrituras no ha escogido a las mujeres en múltiples ocasiones? Aunque dicen que la Biblia tiene muchas cosas paternalistas o desde el punto de vista de hasta machistas, dicen algunos, ¿verdad? Aun con todo y con eso, uno encuentra a Débora, por ejemplo, uno encuentra a Ruth, uno encuentra montones de mujeres, ¿verdad? En la Biblia, hasta la misma María, ¿verdad? Que resultan ser las provocadoras o los agentes de reforma de Dios, ¿verdad? O las que Dios escoge para hacer su obra. En el caso de Débora, por ejemplo, los que se le fueron en contra de Débora perdieron la vida. No le hicieron caso a Dios, que había escogido a Débora, y todos tenían que seguir el liderato de Débora, por ejemplo. Así que vemos, ¿verdad? Como ese, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y entonces uno dice, pues mira, a lo mejor no se nos hubiera ocurrido y no está directamente en la Biblia, pero la experiencia también que hemos tenido es la grande gracia que hemos tenido de tener a la mujer ordenada en palabra y sacramento ya por más de 50 años, 40 años en las latinas, ¿verdad? Y celebrar cómo el Espíritu se ha movido a través de las que son pastoras hoy y las que han sido incluso obispas de la iglesia. Ahora estamos llegando a un momento en que las mujeres van a ser mayoría o ya está casi siendo mayoría en las ordenadas aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Se nos va el tiempo y vamos a resumir. Entonces, es que me emocioné hoy al verlos todos ustedes aquí, ¿verdad? Reunidos en la iglesia, ¿verdad? Pero de la misma manera, nosotros nos movemos al calentamiento global, por ejemplo, para decir no porque los ambientalistas estén hablando la voz, alzando la voz en estos momentos, o porque esté ese tema de moda, no. Desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, ya Dios nos habla de que debemos ser mayordomos de la creación y de fructificar en la creación, edificar en la creación, no usarla a nuestra discreción, no explotarla como hemos estado haciendo, sino cuidarla, sostenerla y que siga produciendo, que siga creciendo, que siga multiplicándose, ¿verdad? En la flora, la fauna, y que sigamos teniendo entonces la calidad de vida que Dios ha provisto para nosotros desde un principio, y que nosotros nos hemos desviado de esos principios. Eso concuerda con lo que nos está sucediendo con la cuestión del calentamiento global y cómo es la huella del hombre es la que ha causado muchas de las crisis ambientales que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y la iglesia ha estado ahí, ¿verdad? Por las razones correctas. Por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el Cristo de los Evangelios, ¿verdad? No simplemente porque están de moda, aunque esa moda nos está diciendo algo profético, ¿verdad? Dios hasta está usando, ¿verdad?, eso para decirnos algo a nosotros. Porque, ¿qué dice la Biblia? Y eso lo he dicho en otras ocasiones. Si nosotros no hablamos, si nosotros no producimos la reforma, aunque recibamos adversidad, aunque recibamos resistencia, aunque se nos persiga a nosotros, si no seguimos los postulados del Evangelio, si no proclamamos
a Cristo Jesús, si no promovemos el reino de los cielos, si no ayudamos a los pobres, si no estamos con el enfermo, si no procuramos la salud para todos los seres humanos, si no consideramos dignos a todos los seres humanos, ¿verdad? Si no es dignidad para algunos nada más, o para las que yo entienda. Dios nos ama a todos. Y en ese sentido, ¿verdad? Si nosotros entonces vamos en esa dirección, pues entonces esa es una razón íntegra, esa es una razón fiel a Dios, ¿verdad? Esa es una razón de fe. Y el justo por la fe vivirá. Somos justos no por nosotros, sino por esa gracia de Dios que ha tenido en Cristo y que nos lleva y que nos coloca en la santidad de Dios por medio de la palabra, el santo evangelio, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.